en el libro de Números, por favor, capítulo 14. Números, capítulo 14, vamos a leer los versículos 36 al 38, por favor. Números 14, versículos 36 al versículo 38. Vamos a darle lectura, hermanos, todos juntos, por favor, a estos versículos. Números 14, versículo 36 al 38, lo leemos todos a la voz de tres. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice así la palabra de nuestro Dios. 1, 2, 3. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Quiero que note, hermanos, el versículo 36. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho, dice, murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando, dice, aquel país, aquellos varones, dice, que habían, dice, hablado mal de la tierra. El tema, hermanos, que quiero en este día tocar es sobre la murmuración, la crítica y el chisme. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de este tema? Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por la oportunidad que usted nos da, Padre, de abrir su palabra. Un tema, Padre, al cual todos nosotros deberíamos de estar atentos, mi Dios, para no caer en este error. Quiero pedirle, por favor, que nos dé no solamente sabiduría, paciencia, sino también humildad, Padre, para reconocer que muchas veces hemos caído, Padre, en este pecado. Por favor, ayúdenos. Por favor, mi Dios, ayúdenos a no cerrar luego nuestro corazón o nuestro oído, sino al contrario, Padre, a ser receptivos a su palabra. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero que veamos en este día especialmente, hermanos, las consecuencias. Las consecuencias no solamente, hermanos, de ser un divulgador, sino las consecuencias y el peligro de ser, hermanos, un receptor también de este pecado, porque como vamos a ver al final, hermanos, esta es culpa, ¿verdad? De todos, hermanos. Es culpa tanto del que comete como del que participa, hermanos, permitiéndolo en su vida o escuchando o siendo, hermanos, en este caso, ¿verdad?, consentidor de este pecado. Ahora, ¿qué es la murmuración? La murmuración, hermanos, tiene que ver con la queja. La queja de algo que no nos gusta o algo, hermanos, que no nos parece o no nos agrada. Y empezamos, y este pecado, hermanos, tiene que ver principalmente con lo secreto. Es decir, hermanos, que empezamos a quejarnos y a decir lo que no nos parece con otras personas, pero con personas quizás selectas. No me atrevo quizás a pararme y empezar, hermanos, ¿verdad?, a decir lo que no me parece. Eso tiene que ver con otro pecado que ahorita también vamos a resaltar. Y empezamos ahí, hermanos, a exhibir nuestro desagrado. Como por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que vamos a leerlo. Miren lo que dice Hechos, por favor, capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice la Biblia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran, dice, desatendidas en la distribución diaria.
¿Qué sucedió? Tal parece, hermanos, estaba viendo una injusticia porque lo que se repartía, lo que los hermanos traían, hermanos, no se le daba a todos. Había algunas, por ejemplo, ¿verdad? Las esposas de los griegos, judíos, hermanos, helenistas, que dice la Biblia, no se les daba, no se les repartía. ¿Y qué sucedió? Entre ellos, dice la Biblia, empezaron a murmurar, entre ellos se empezaron a quejar, empezaron a hablar, quizás, hermanos, de por qué hacen esto, se creen, no sé, ¿verdad? Los muy, ellos qué, y dice la Biblia que empezaron, hermanos, ahí entre ellos a divulgar, hermanos, a propagar lo que no les parecía. Déjeme decirle también, hermanos, que no solamente la Biblia nos habla de la murmuración, sino también la Biblia nos habla sobre la crítica, y aunque no encontramos, hermanos, específicamente eso, ¿verdad? Pero sí lo encontramos, hermanos, en la práctica. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 7:1, dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo, y entonces verás quién va a sacar la paja del ojo de tu hermano? Esto, hermanos, es crítica. Una crítica es un juicio, pero un juicio que se hace, hermanos, solamente para mal. Una crítica que se hace solamente, hermanos, para estar, de verdad, en otras cosas también murmurando, para estar, hermanos, quizás desacreditando la vida de los demás. Una crítica que se hace, pero solamente para compararse y elevarse uno mismo y decir: yo sí estoy bien, pero los demás no, los demás están mal. Y eso también, hermanos, es pecado. Ahora, ¿podemos usar la crítica? Claro que sí, hermanos. Y la palabra de Dios en muchos pasajes nos enseña que debemos de examinar, debemos de mirar, pero no para estar señalando, no para estar condenando, no para estar menospreciando a los demás, no para entre nosotros, hermanos, estarnos burlando de lo que otro está haciendo mal, sino puedo usar la crítica, puedo usar el juicio para ayudar, para extenderle mi mano a aquel que está cometiendo un error, que está cometiendo un agravio, como lo enseña, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 6, Gálatas capítulo 6, donde nos dice, hermanos, que debemos de levantar al hermano caído, pero no sin antes examinarnos a nosotros mismos. Eso, o para eso debería de ser, hermanos, la crítica. Tristemente, nosotros lo usamos para algo negativo, y eso, hermanos, es lo que está mal. Y en tercer lugar, no solamente tenemos la murmuración, la crítica, tenemos también el chisme. ¿Qué es el chisme? Proverbios 11:13, por favor. Mire lo que dice este versículo, Proverbios capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes, dice, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, ¿qué hace, hermanos? Lo guarda todo. Dice la Biblia: el que anda en chismes, el que anda, dice la palabra de Dios, con aquellos que andan divulgando, que andan propagando y que andan, hermanos, esparciendo la información. Por todos lados lo andan contando, y tristemente, hermanos, solamente están transmitiendo los pecados, los errores, las fallas, lo novedoso, o inclusive, hermanos, lo escandaloso. Eso, hermanos, eso es pecado. Yo no tengo derecho, hermanos, por eso es pecado, de andarle contando a todo mundo los errores y los pecados y las fallas.
quizás de mi papá, quizás de mi mamá, quizás inclusive a veces hasta de mi esposa o de los hijos. Hermanos, yo no tengo por qué andarles contando a todo mundo lo que pasa o los problemas que tengo, quizás con un vecino o en mi trabajo. Eso es chisme. Sea, hermanos, verdad o no sea verdad. A veces nosotros relacionamos, hermanos, el chisme con cosas nada más falsas. Pero no, hermanos, a veces decimos no seas chismoso, queriéndole decir no seas mentiroso. Pero déjeme decirle, hermanos, que el chisme tiene que ver con inclusive sean cosas ciertas o sean, hermanos, falsos. Es aquel que anda propagando y divulgando y transmitiendo y se va por aquí, se mete a esta casa y se encuentra otro y lo dice y ya supiste, si ya sabes y no te imaginas qué pasó, ¿verdad? Este domingo, qué pasó, no sé, allá en mi trabajo. Eso es el chisme, es pecado y está mal. Y la Biblia nos enseña, hermanos, sus daños. Nos enseña también, hermanos, lo que causa, lo que provoca. Y, hermanos, nos enseña también por qué deberíamos de estar alejándonos de este pecado. Quiero que veamos el pasaje y un poquito el contexto donde iniciábamos. Y ahí nos enseña, hermanos, 3 cosas que provoca la murmuración, la crítica y el chisme. Mire lo que dice Números, por favor, 13:31. Números capítulo 13, versículo 31, sabiendo un poquito lo que es la murmuración, la crítica y el chisme. Lo que dice, por favor, Números capítulo 13, versículo 31, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dice la Biblia el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así, dice, les parecíamos a ellos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La crítica. Estos 2 espías, hermanos, habían subido para reconocer la tierra que Dios les había prometido. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que de acuerdo a lo que ellos vieron, a lo que ellos percibieron, de acuerdo a cómo ellos se sentían, llegando, hermanos, a su pueblo para dar informes, no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo, empezaron a expresar lo que ellos habían visto, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Empezaron a expresar, hermanos, cómo ellos se sentían. Y ellos dijeron: no, es muy difícil, no se puede, es imposible. Y tristemente, hermanos, ¿sabe lo que provocó eso? Eso provocó que el pueblo, escúcheme esto, hermanos, el pueblo se desanimara. Primera, hermanos, cosa que causa la crítica, el chisme, es el desánimo en alguien más, en aquellos que nos escuchan, en aquellos que escuchan nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras expresiones. Y eso, hermanos, deberíamos nosotros de tener cuidado con lo que decimos. Miren lo que dice Números 14, 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños, dice, sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El chisme y la murmuración.
El chisme y la murmuración, cuando escucharon esto entre el pueblo, empezaron a platicar y a quejarse. No, es porque nos trajo aquí el Señor, y lo empezaron a divulgar. Y yo me imagino ahí, hermanos, no sé, el hormiguero en el pueblo, unos de aquí para allá. Oye, ¿qué piensas tú? No, pues fulanito de tal dice esto. No, pues tal persona dice esto. No, pues sí, tiene razón. Y empezaron ahí, tristemente, hermanos, por una crítica, a murmurar, a chismear entre el pueblo. ¿Y sabe qué causó eso, hermanos? No solamente el desánimo, porque ellos ya no querían subir, hermanos, a reconocer y a conquistar la tierra que Dios les había dado. Al contrario, ya se estaban designando, hermanos, a un capitán para regresarse a Egipto. Pero lo que dice más adelante, por favor, versículos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra, dice, que fluye leche y miel. Por tanto, mire lo que dicen: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová. No los temáis. ¿Qué hicieron, hermanos, el pueblo? ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hicieron tanto Josué y Caleb? Es cierto, expusieron y presentaron, pero no lo que ellos creían, no lo que ellos pensaban, sino lo que Dios había dicho, las promesas que Dios les había dado a ellos. Y ellos dijeron: Dios nos ha mandado, hay que obedecerlo. Quizás las circunstancias se ven malas, pero nosotros vamos a obedecer al Señor y nos vamos a parar firmes y vamos a seguirlo a Él. Eso es, hermanos, lo que nosotros deberíamos de hacer, de que asegurarnos, hermanos, de no apoyarnos, de no confiarnos en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo veo, no, sino que lo que se está haciendo está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Se está haciendo lo bueno, se está haciendo lo correcto. Ese juicio es el correcto, es el que Dios manda. Pero tristemente, hermanos, ya los demás habían desanimado al pueblo. Déjeme decirle, hermanos, que a veces nosotros no nos medimos y empezamos a hablar, empezamos a criticar de la ganancia de almas, quizás de los ministerios o de la misma iglesia. Empezamos, hermanos, quizás a, no sé, criticar sobre el servicio aquí en la iglesia, los niños, los maestros. Y sabe, hermanos, ¿qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Hermanos, con nuestro hablar a veces desanimamos a otros. Con nuestro murmullo, con los chismes, hermanos, a veces que decimos, desanimamos a otros. ¿Para qué? Quizás, hermanos, ellos ya tenían planes de venir a la iglesia y de estar aquí, quizás de salir a ganar almas y vamos a echarle ganas, pero de repente nos escucharon a nosotros: no, ni vayas, no vayas, en aquella ruta se la pasan peleando. No, el capitán, ¿sabes quién es? El capitán es el hermano Javiercito. Y empezamos a criticar, empezamos, hermanos, a señalar. Y los demás: ay, ¿a poco de veras? Oye, ¿y cómo es? No, pues es así y asado. Y no, vieras de ver, en aquella ruta se encuentra tal señorita. No, en aquella ruta se encuentra, no sé, tal persona, tal hermano. Y desanimamos al pueblo para obedecer al Señor. Qué triste, hermanos, es que seamos nosotros piedra de tropiezo de esa manera. Déjeme decirle, y tengamos, de verdad lo digo, mucho cuidado, hermanos. Se vienen tiempos, hermanos, difíciles, se van a tomar decisiones en nuestra iglesia. A algunos les va a parecer, a otros no les va a parecer. Algunos van a decir: ay, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué no más adelante? Algunos van a decir: no, ya deberían de abrir y decirle a los hermanos que vengan, y ya nada más estoy esperando. Y sin duda, hermanos, hay diferentes opiniones, diferentes críticas.
Pero tengamos cuidado, hermanos, el que esa crítica no desanime a otros. Cuando se tomen las decisiones de decir, hermanos, ya pueden venir, vénganse, y que nuestra crítica desanime a otros deseosos de venir, y si voy a traer a mis hijos, y voy a traer a mi esposo, no sé, voy a traer a mis papás, voy a traer, no sé, a niños de la ruta, y nos escucharon y se desanimaron. Piedra de tropiezo por estar murmurando, estar divulgando. Oye, fíjate que dice por allá fulanito de tal, y luego el pastor dijo acá otra cosa. No, pues ya ni a quién creerle. Y desanimamos, hermanos, a otros con nuestra crítica. A veces, hermanos, muchos sin duda se desaniman en misiones. ¿Cuántas conferencias no hemos tenido, hermanos, de misiones? ¿Cuántas conferencias, hermanos, no ha habido donde se nos predica la palabra de Dios y de hacer un compromiso, hermanos, y de hacer a nuestro Dios, ¿verdad?, partícipe de nuestro negocio, de nuestro trabajo, y nosotros darle, ¿verdad?, para que la obra misionera avance, y, hermanos, apoyar a algún misionero. Pero ¿qué sucede con la crítica de muchos de nosotros? No, yo no creo eso. Y muchos se desaniman en dar a misiones, muchos se desaniman en dar su ofrenda, muchos se desaniman en dar sus diezmos, muchos se desaniman, tenían planes de traer una despensa, pero por allá escucharon un murmullo, por allá escucharon un chisme de fulanito de tal familia, y se desanimaron. Todo y tristemente, hermanos, por nuestra culpa. Cuidado que nosotros estemos siendo de desánimo a otros. Es triste, hermanos, realmente escuchar hermanos que tenían ilusiones, hermanos, de no solamente venir a la iglesia e integrarse a algún ministerio, y estaban pensando venir al coro, estaban pensando venir a la orquesta, estaban pensando inclusive, hermanos, entrar al instituto. Muchos ya estaban en el instituto, en la orquesta. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Escucharon las críticas, escucharon los chismes, ¿verdad?, que a veces hacemos entre nosotros. Y fíjate que fulanita de tal es así, no te juntes con ella, porque cuidado, mira lo que me hizo y aquello, y es así, mira, ten cuidado. ¿Y qué sucedió, hermanos? Muchos, por esos chismes, por esas críticas, dejan de venir, se desanimaron por nuestra culpa. Qué triste, hermanos, qué triste. Número 3, consecuencias de la murmuración, de la crítica y del chisme. ¿Sabe cuáles son, hermanos? Causan problemas y causan divisiones. Causan problemas y causan divisiones. Hermanos, llámese lugar que se llame, trabajo, colonia, familia, papas, tíos, e inclusive a veces la iglesia, hermanos. Se causan divisiones, se causan problemas, se causan pleitos. ¿Sabe por qué, hermanos? Por la murmuración, por el chisme. Mire lo que dice capítulo 14, versículo 4. Dice: y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pero mire qué decían otros, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y mire que estaban dispuestos a hacer otros, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de qué, hermanos, de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró, dice, en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué sucedió, hermanos? Causó divisiones, causó diferentes opiniones. ¿Qué pasó? Algunos decían hay que hacer esto, se debe de hacer esto. Otros decían no, hay que agradar al Señor, hay que subir, Dios nos va a ayudar. ¿Y qué sucedió, hermanos? Algunos se volvieron en contra de estos, e inclusive toda la multitud, dice la Biblia, quería apedrear a Josué y a Caleb. Inclusive, hermanos, prácticamente bajaron a Moisés de la posición en la cual Dios le había puesto, y dijeron hay que designar a un capitán, a alguien mejor que no sea Moisés, para que nos regrese. Es lo que causa tristemente, hermanos, la crítica. Mire otros pasajes de la Biblia donde nos enseñan, hermanos, estas causas. Gálatas, por favor, 5:15.
Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué provoca? ¿Qué produce? Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, dice la Biblia, unos a otros. Aquí, hermanos, tristemente compara, hermanos, el ataque, la murmuración, la crítica, el estarse peleando con, hermanos, animales salvajes, animales feroces que entre ellos se están peleando, se están mordiendo, se están comiendo entre ellos. Dice el Señor, es lo que pasa, es lo que sucede cuando, hermanos, cuando no hay paciencia, cuando no hay amor, cuando no hay comprensión entre nosotros. Esto precisamente, hermanos, es lo que provoca la crítica, pleitos y estarnos peleando entre nosotros y comiéndonos entre nosotros. Y llegamos a la casa y nos la pasamos no hablando de la predicación y lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de practicar, sino hablando de los hermanos, de las familias, de los jóvenes, cómo estuvo tal señorita o tal joven en la orquesta o en la iglesia, cómo fue vestida, y entre nosotros nos estamos comiendo. ¿Por qué? Por la crítica, por el chisme, por la murmuración. Miren lo que dice Proverbios 26:20, por favor. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios, Proverbios 26:20. Dice así la palabra de nuestro Dios, Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, dice la Biblia, ¿qué cesa, hermanos? Cesa, dice la Biblia, la contienda. Y para muchos, hermanos, yo sé, es algo difícil, es que, hermano, es interesante saber, conocer, como dice ahí más abajito, ¿verdad? Dice el 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es cierto, lo gozamos, lo disfrutamos, el saber lo que hizo y lo que le pasó y lo que le sucedió, y saber y conocer más, hermanos, del asunto. Pero déjeme decirle, hermanos, eso lo que va a producir tristemente es contiendas. Por eso, hermanos, tristemente, donde quiera en las iglesias, tantos jóvenes, tantas señoritas, hermanos, peleándose entre ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque se andan, hermanos, contando y se andan diciendo todas las cosas y la están criticando, y la critican por cómo se ve, la critican por cómo habla, la critican por cómo vino vestida, la critican, no sé, hermanos, por cómo enseñó quizás. Y ¿qué causa eso, hermanos? Eso causa que se dejen de hablar, eso hace, hermanos, grupitos, eso causa, hermanos, que ya no se lleven entre ellas, causa divisiones. No pueden hacer, hermanos, a veces equipo. Yo me imagino ahí a los líderes a veces pensando, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué tal pongo a estas dos señoritas y se pelean? Y luego, ¿verdad? Los problemones y esto porque no se llevan. Ahí van a ganar almas todas enojadas porque las pusieron juntas. ¿Por qué, hermanos? Porque hay división, hay contienda, porque hay chismes. Quitemos, hermanos, examinemos a quién hemos estado escuchando. Y la culpa también la tenemos nosotros, porque no deberíamos dejarnos influenciar por lo que otros nos cuentan o nos comentan. Yo no debería de enojarme con fulanito de tal, porque tal hermanito vino y me contó lo que le hizo. Y a veces, hermanos, hasta nos andamos ahí entrometiendo en sus asuntos y también nos enojamos. Hermano, hagamos a un lado eso. Es triste ver, hermanos, que no solamente en las señoritas, en los jóvenes también, hermanos, se comete esto.
Tristemente hay jóvenes, hermanos, haciendo sus grupitos, ¿verdad? Y nada más ellos, 3, 4, 5, y de ahí para allá, hermanos, nadie se puede meter ese grupito. ¿Por qué? Ay, es que aquellos no ganan almas, ay, es que aquellos no son fieles, es que aquellos no están en el instituto. Y se la pasan hablando y criticando de los demás y cómo son, y ya supiste que anda con la novia y ya supiste, es verdad, lo que publicó ahí en Facebook, y ya supiste lo que puso ahí en su estado de WhatsApp, y entre ellos, hermanos, andan ahí platicando, y por eso tantas enemistades, por eso tantos pleitos, hermanos, en esas relaciones. Por eso no se pueden sentar juntos, no por el coronavirus, hermanos, sino porque no se llevan. Qué triste, hermanos, lo que causa la murmuración, el chisme y la contienda. Ya nada más falta de que hablen de apedrearlos a los pecadores. Qué triste, hermanos. Hermano, y déjeme decirle, esto va más allá. Porque, ¿sabe? Los hermanos adultos de quien nos dejamos influenciar, no solamente es por aquellos con los que nos llevamos bien. El amigazo y casi uña y mugre, y no sé, ¿verdad? Mi amigo del alma, y de ahí escucho de mi amigo, ¿verdad? Contando lo que le hizo fulanito de tal, que le quedó mal, no sé, que pidió prestado y ya no le pagó, y qué sucede con mi corazón. Se amarga también. ¿Qué sucede con mi corazón, hermanos? Me enojo también y siento, según yo también no te lo hicieron a ti. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te dejas influenciar? ¿Por qué causa eso también división en tu corazón y ya no le hablas? En los adultos no solamente son de nuestros amigos del alma, decimos nosotros, no, hermanos, mayormente son de los hijos. El termómetro espiritual de un padre, hermanos, ¿sabe quiénes son? Muchas de las veces los hijos. Si el hijo le habla mal de la iglesia, que el coro, que el pastor, que el maestro de escuela dominical hizo y dijo esto, el papá también se enoja, el papá también vaya a echarle pleito, y qué le hizo a mi hijo, y el hijo le cuenta de aquella familia, de aquella señorita, y el papá también se enoja y se enfurece, y también ya anda hablando y criticando, ¿verdad? Mal de aquel joven, de aquella señorita, y se sientan en la mesa, oye, mi hijita, no tuviste problemas con tal, y hermanos, se la empiezan a comer también ahí. El termómetro espiritual de los padres son los hijos. Si el hijo habla mal, el padre también habla mal, también ve mal las cosas, la iglesia, los ministerios, el colegio, el instituto. Pero si el hijo habla bien, el papá contento y viene a la iglesia, y sí, mi hijo, ándale, échale ganas, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y cuando vas a ir, no sé, al instituto, ¿cómo te está yendo? Y con tal familia, ¿verdad, amigazo? Si lo saluda todavía bien, pero nada más el hijo le cuenta algo malo y ya ni pasa a saludarlo. Tristemente, ¿por qué, hermanos? Porque el chisme, porque la murmuración y la crítica causan problemas, enemistades, pleitos, divisiones entre nosotros. Quitemos, hermano, eso. De verdad, hermano, el problema no es conmigo, y si el problema fuera conmigo, hermanos, arregle la situación, arregle las cosas con aquel que no lo puede ver. Porque el Señor también demanda eso, hermanos. Yo no puedo estar peleado, no debo de estar peleado con nadie. ¿Qué causa, hermanos? ¿Qué causa el chisme? ¿Qué causa la crítica? ¿Qué efectos puede tener la murmuración, hermanos? Último punto, trae, hermanos, el juicio de Dios. Trae el juicio de Dios. Números 14, por favor. Mire lo que dice Números 14, 11. Números 14, 11 dice así la palabra de nuestro Dios. Cuidado, hermanos. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Números 14, 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán?
con todas las señales que he hecho en medio de ellos, dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Dice, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte, dice, que ellos. ¿Sabe qué hizo Moisés, hermanos? Moisés no dijo, sí, Señor, mátalos, acábalos, ya también yo estoy harto, Señor. No, hermanos, él se arrodilló, empezó a orar y él empezó a suplicar al Señor por su bondad, su misericordia y su perdón. Y miren lo que dice, hermanos, más adelantito, eso lo vemos del versículo 13 al versículo 19. Miren lo que dice el versículo 20, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, dice el Señor, verá esa tierra. Miren lo que dice más adelante, versículo 26. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que, dice, de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré, dice yo con vosotros. Cuidado, hermanos, cuidado con la queja, cuidado con el murmullo. Versículo 32 dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, dice, caerán en el desierto. Y así es como llegamos al 34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, 1 año por cada día, y no, dice, y conoceréis que, hermanos. Ahora, ¿ellos fueron castigados nada más? No, dice la Biblia que también, hermanos, fueron castigados aquellos que incitaron al pueblo. Mire lo que dice, hermanos, más adelante, versículo 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermano, el Señor da una sentencia para aquellos que somos piedra de tropiezo con lo que usted y yo hablamos y decimos. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, cuántos niños no tenían planes y desde chiquitos decían, yo quiero servir y yo quiero ser pastor y yo quiero ser un misionero? Pero vino papá con su crítica, vino papá desanimando a ese hijo. ¿Sabe, hermano? Déjeme decirle, no se va a quedar así la situación. Si usted y yo fuimos piedra de tropiezo para esos niños, hermano, Dios se enseña, mira, mi juicio, mi castigo va a venir sobre ti. Hermano, no es el único ejemplo. ¿Se acuerda de Aarón y María? No vamos a ir allá, Números capítulo 12. Dice la Biblia que murmuraron contra Moisés. ¿Y sabe qué le pasó a María? Dice la Biblia que quedó leprosa, como juicio y castigo delante del Señor. En el libro de Primera de Corintios 10:10, la Biblia nos exhorta y nos dice, no caigas en la murmuración. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque si no te va a pasar aquellos miles que murieron por el destructor. Se está refiriendo a Números capítulo 16, la rebelión de Coré. Un hombre que de igual manera expresó su crítica, su pensamiento, pero que tristemente iba contra la palabra de Dios.
porque incitó al pueblo a rebelarse contra el líder sacerdotal Aarón que Dios había puesto. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? Dios usó la naturaleza. Y dice la Biblia, hermanos, que la tierra se abrió y fueron tragados vivos hasta el Seol. Hermano, al Señor no le es cosa muy ligera lo que usted y yo andamos diciendo y hablando, sea de quien sea, haya hecho bien o haya hecho mal. Qué triste, hermanos, que se ha hecho ya costumbre esa expresión de decir, pues hagas bien o hagas mal, de todos modos van a hablar. Lo he escuchado. Pero no solamente lo hemos escuchado, hermanos, lo hemos practicado. Haga bien o haga mal, cualquiera que veamos, aún así estamos juzgando, estamos criticando, estamos señalando, nos los estamos comiendo y hay ojos y oídos viendo, hermanos. Eso va a traer el juicio y el castigo de Dios. Dios podría traer, hermano, a nuestra vida una enfermedad. Dios podría traer a nuestra vida una necesidad. Dios podría traer a nuestra vida, hermanos, de usar la naturaleza, un terremoto, usar la naturaleza, no sé, una lluvia, una tormenta, que nos caiga ahí un rayo. Hermano, Él puede hacer lo que sea para traer su juicio sobre nosotros. ¿Cuántos no han sufrido? Y bien, nosotros deberíamos, hermanos, de estar meditando, porque si hemos cometido este pecado, cuidado. Cuidado, hermanos, porque el Señor, hasta que no termine su disciplina, no la va a apartar de nosotros. Mejor arreglemos cuentas desde ahorita y veamos qué ha salido de nuestra boca. Dice la Biblia que el Señor va a juzgar toda palabra ociosa que salga de nuestras bocas. Hay cosas a veces sin sentido que decimos, hermanos, pero número uno, están desanimando a otros. Número dos, está provocando contiendas y divisiones. Y número tres, está trayendo el juicio de Dios sobre mi vida. Vamos a orar. Padre, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por esta oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí. Gracias, mi Dios, por este ejemplo que usted nos ha dejado en su palabra. Estos 12 espías, mi Dios. Este ejemplo, Padre, del pueblo también que se dejó llevar por esa crítica. Oh, mi Señor, somos culpables todos, porque no solamente hemos criticado, no solamente hemos murmurado, sin duda hemos escuchado a alguien y no le hemos puesto un alto. No le hemos dicho, hermano, hermana, quite eso de su corazón. No lo hemos podido guiar, no lo hemos podido ayudar a sanar quizás eso que pasó, eso que sucedió. Mi Señor, por favor, perdónenos, porque nosotros también muchas veces hemos participado quedándonos callados, no haciendo nada. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a no caer en este pecado. Lo quisiéramos, mi Dios, pleitos, problemas en familias, en matrimonios, de padres a hijos, todo por una crítica, todo, mi Dios, por un chisme. Por favor, mi Dios, por favor, ayúdenos a tomar decisiones, hermano o hermana. Yo creo que sin duda en alguna ocasión hemos caído en este pecado, en este problema, porque no vamos delante del Señor y le decimos, Señor, yo no quiero ser así. Hermano, mientras el piano toca, ¿por qué no le decimos, Señor, perdóname? Yo sé que algo que dije la vez pasada, el año pasado, con mi esposa, con los hijos, provocó esto, produjo esto, por eso tengo pleitos, tengo problemas en mi familia, en mi hogar. Ahora entiendo por qué. No solamente porque no he podido frenar mi boca, sino porque no he podido poner un alto. Todos orando, por favor, hermanos.
Padre Celestial, mi Señor, quiero agradecer la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado, Padre, de estar aquí. Gracias, mi Señor, gracias porque usted ha sido paciente con nosotros. Mi Dios, no queremos ser de desánimo. Al contrario, mi Dios, queremos ser esos Josués, queremos ser esos Calebs, que podamos animar, que podamos motivar a hermanos, a hermanas a integrarse, echarle ganas, mi Dios, en la obra, en el ministerio, en su iglesia, en su palabra. Ayúdenos, por favor, mi Dios, ayúdenos a reconocer los errores que hemos cometido, a remendarlos, mi Dios, y a poder también obedecer a su palabra, mi Dios. Por favor, ayude también cada petición que en este día se está haciendo de mis hermanos, de los que nos están escuchando, mi Dios, y ayúdenos realmente a tomar decisiones serias y a empezar a practicarlo desde ya, mi Dios. Por favor, se lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.